Debido a que su regla se retrasó unos días, la reina asumió que estaba embarazada y quiso anunciar la noticia al mundo. Sin embargo, el rey estaba preocupado por asuntos de Estado, y su repentina intervención fue inesperada. Enrique, a quien le disgustaba que las mujeres interfirieran en política, no pudo tolerarlo. Reprimiendo su ira, llamó a Catalina a otra habitación con la intención de regañarla. Pero al enterarse del embarazo de su esposa, la ira de Enrique se convirtió en alegría. Después de todo, lo que más le importaba era tener un hijo. Enrique era tan cauteloso, porque todas sus reinas anteriores habían sufrido abortos espontáneos. Realmente no quería repetir ese error. Catalina lo comprendió, siguió el consejo de Enrique y, a regañadientes, se fue a casa a descansar. Si podía dar a luz a un hijo, su posición como reina probablemente estaría asegurada. Después de todo, Enrique soñaba con tener otro hijo. Por desgracia, Catalina era demasiado joven, la decepción llegó demasiado rápido. Antes de que pudiera terminar la frase, Enrique se dio la vuelta y se fue. Cuanto más esperaba, más decepcionado estaba. Para desahogar su decepción, Enrique fue a casa de su exesposa. Ana parecía hacer alarde de su encanto deliberadamente. Nunca habían logrado completar su matrimonio. Ana siempre albergaba una duda persistente. Por respeto al estatus de Enrique, no podía hacer demasiadas preguntas. El ambiente se volvió cada vez más tenso. Finalmente, Enrique dejó de fingir, y le preguntó directamente si podía acostarse con ella esa noche. El matrimonio no podía reavivar el romance, pero el divorcio traía un nuevo amor. Mientras tanto, Catalina, abandonada, permanecía abatida junto a la ventana. Miró a su amante Carlos con expresión triste. En ese momento, anhelaba tener a alguien a su lado. Así que, esa misma noche, le escribió una carta. Sin embargo, esta íntima carta fue compartida con la criada. Para complacer a Carlos, la criada lo arriesgó todo para crear una oportunidad, para que ambos estuvieran a solas. Mientras tanto, Enrique estaba ocupado durmiendo en la misma cama con su exesposa, Ana. Al regresar al palacio, llamó al príncipe de Gales. Tan pronto como Enrique terminó de hablar, sacó una valiosa espada como regalo. Sin embargo, el joven Eduardo, de repente, la puso contra el cuello de Enrique. Por suerte, todo estaba bien. Esto demostraba cuánto amaba Enrique a su hijo. Al contemplar el rostro inocente del principito, Enrique no pudo evitar pensar en su tercera esposa, Jane Seymour. Eduardo, aturdido, sacó un autorretrato de su madre del bolsillo. Al contemplar la foto de su difunta tercera esposa, el anhelo de Enrique se intensificó. Jane Seymour había dado a luz al hijo con el que siempre había soñado y murió cuando su amor estaba en su apogeo. Por el contrario, ¿qué destino le esperaba a Catalina, infiel y sin hijos? Anteriormente, nunca se había tomado en serio el embarazo, pero ahora, para asegurar su posición como reina, comenzó a estudiar el asunto seriamente. El escándalo del falso embarazo había cambiado por completo la actitud de Enrique. Conociendo la tensa relación entre Catalina y la princesa, insistió en invitarlas a salir. Enrique ya no la consentía. Catalina sabía que las acciones de Enrique se debían a su resentimiento, por su incapacidad para tener hijos. El comportamiento humilde de Catalina le recordaba al de la reina Ana Bolena. Le había prometido lo mismo a Ana, pero finalmente, al no poder concebir un hijo varón, fue decapitada. Las emociones de Enrique eran complejas en ese momento, pero Catalina no lo comprendía. Catalina, que siempre había sido mimada, sentía como si el mundo entero la hubiera abandonado. Mientras salía con Enrique, comenzó a sentirse inquieta. De hecho, coqueteó con el guardia que la seguía, Carlos. Debería haber sabido que innumerables ojos la observaban. Lo primero que hizo Catalina fue comprobar si las damas de compañía habían preparado un pasaje secreto, para que se encontrara con Carlos. Sabiendo que la esquina de la escalera podría ser el lugar secreto de encuentro, no podía esperar ni un segundo más. Sin embargo, Carlos estaba sirviendo a su amo y no podía irse de inmediato. Solo podía esperar a que Enrique se durmiera profundamente, para tener su oportunidad. No sabía que Enrique también quería acostarse con Catalina esa noche, pero su diabetes se había agravado.
Esto le dio a Catalina una oportunidad. Finalmente, mientras esperaba ansiosa, su mejor amiga, Juana, le dio la buena noticia de que el rey se había acostado. El deseo es peligroso. Estos dos audaces se atrevieron a hacerlo delante del rey. De verdad esperaban un buen resultado. La traición suele ocurrir solo una vez o innumerables veces. Tras experimentar la dulzura de Carlos, Catalina quedó completamente cautivada. Siempre que tenía la oportunidad, buscaba estar con él. Enrique jamás podría darle esta sensación. Cuando Catalina fue llamada a servir a Enrique, ya no sintió la misma alegría de antes. Aún así, no se contuvo, incluso invitando a su amante a volver a verla más tarde. Carlos, igualmente audaz, aceptó de buena gana su invitación. Tras completar su tarea, se marchó hábilmente, dejándolos a los dos solos. Enrique también intentó aliviar la tensión mencionando que la guerra podría ser inminente. Catalina inicialmente quiso negarse a servir, pero debido a la autoridad del rey, no se atrevió a demostrarlo. Después, Enrique no descansó, sino que continuó con sus asuntos de estado. Mientras tanto, Catalina, disfrazada de doncella, se reunió en secreto con Carlos. La apretada agenda la mantuvo ocupada, lo que la llevó a dormir profundamente durante la ceremonia del día siguiente. Solo la despertó la llamada de su mejor amiga. Al oírla, vio a la princesa María subir al escenario entre aplausos. Esto hizo que la reina dormida se sintiera algo avergonzada. La princesa María en el escenario acaparaba toda la atención, como correspondía a la más pura heredera. Enrique, de pie junto a ella, también se sentía muy orgulloso. Mientras tanto, Catalina estaba inmersa en su propio mundo. Poseía riqueza y estatus, y estaba con su amado Carlos. De repente, un hombre entró en su mundo. Francis Dillam, su antiguo amante antes del golpe de estado en Palacio, buscó refugio con Catalina, con la esperanza de obtener un puesto en el palacio. Inicialmente, Catalina se negó, pero Francisco no se dejó convencer fácilmente. Finalmente, cedió. En ese momento, Catalina no se dio cuenta de que su decisión arruinaría el resto de su vida. Como reina, su incapacidad para tener hijos ya era bastante grave, pero se atrevió a mantener a su antiguo amante a su lado como sirviente. Sin embargo, el arreglo de Catalina hizo que su actual amante, Carlos, se sintiera amenazado. Con una mirada, despidió a las damas de compañía. Bajo su influencia, Francisco comprendió de inmediato su relación. Aunque reacio, se marchó. Catalina percibió su tono inquietante. Sin embargo, cuanto más evitaba el tema, más insistente se volvía él. Finalmente, lo despidió enfadada. Al ver esto, él no tuvo más remedio que obedecer. La razón por la que Catalina reaccionó con tanta vehemencia fue porque tenía mucho miedo. Después de todo, su antiguo amante, Francisco, era demasiado problemático. Pero Catalina no se dio cuenta, y eso solo aumentó la confianza de Francisco. Claramente, seguía siendo demasiado compasiva con su arrogante antiguo amante. Ni siquiera las damas de compañía toleraron el comportamiento de Francisco. Catalina guardó silencio y, antes de terminar de cenar, se dio la vuelta y regresó a su habitación a descansar. Esta escena despertó la indignación de otro guardia. Impulsado por un deseo de justicia, se adelantó para advertirle. Sin embargo, Francisco no solo ignoró el consejo, sino que habló con arrogancia. Catalina también comenzó a sentirse incómoda, temiendo que causara problemas. La noche siguiente, Francisco volvió a actuar precipitadamente. Sus palabras, estando borracho, fueron verdaderamente ofensivas. Pero Catalina no solo no lo detuvo, sino que también tomó a la criada aparte, y le preguntó por el estado de Carlos. Delante de todos, Frances le contó su pasado a Catalina sin complejos. Sin embargo, Catalina no lo detuvo, simplemente abandonó el lugar con sus criadas. La criada no pudo soportarlo más y se adelantó para advertirle. En ese momento, Francisco aún no se daba cuenta de que sus acciones arruinarían por completo el resto de su vida. Habían pasado 3 años desde su coronación, y el vientre de Catalina seguía plano. Sin embargo, parecía despreocupada, absorta en sus placeres inmediatos.
Esto preocupó a Enrique. Después de todo, tenía más de 50 años y era frágil, pero solo tenía un heredero varón. Por lo tanto, tener otro hijo era crucial para él. Este marcado contraste entristeció profundamente a Catalina. Para aliviar su dolor, llamó a Carlos esa misma noche para que la consolara. Carlos aún estaba resentido con Catalina por haber puesto a su rival a su lado, y le exigió una explicación. Sin embargo, Catalina insistió en que el asunto debía esperar hasta después de la ceremonia en palacio. Esa noche, sin embargo, Francisco volvió a actuar precipitadamente. Borracho, comenzó a contar viejas historias a la reina. Sus asistentes no lo soportaron e inmediatamente intentaron detenerlo, pero él solo se volvió más atrevido. En ese momento, aún no se había dado cuenta de que su arrogancia e imprudencia arruinarían por completo su futuro. Mientras tanto, el único hijo de Enrique enfermó repentinamente. La situación era extremadamente urgente. Justo cuando el joven príncipe se encontraba en estado crítico, Enrique estaba furioso por el repentino incumplimiento del contrato por parte de Inglaterra. Los presentes no se atrevieron a pronunciar palabra. Justo cuando la ira contenida de Enrique ya no podía desahogarse, el guardia que acababa de llegar apareció ante sus ojos. El príncipe Eduardo de Windsor se encontraba en estado crítico. Cuando corrió a los aposentos del príncipe, Eduardo yacía en su lecho de enfermo, apenas con vida. Después de todo, era su único hijo. El médico real había dicho que se habían probado todos los tratamientos. Ahora, todo dependía de que el joven príncipe lo superara. Pero en ese momento, Catalina solo estaba preocupada por su intimidad con Carlos. Por otro lado, tras una noche de miedo y ansiedad, el joven príncipe despertó milagrosamente. Acarició suavemente la frente de Enrique con su manita. Al ver la inocente sonrisa del principito, el corazón de Enrique se derritió. Inmediatamente ordenó al obispo de Londres que preparara una misa especial en la capilla real. Pero justo cuando todos rezaban por el príncipe, llegó a la capilla una carta acosando a la reina. En ese momento, Catalina no tenía ni idea del desastre que se avecinaba. El rey Enrique jamás sospechó que su amada esposa fuera hija ilegítima. Ante esta acusación secreta, Enrique fingió incredulidad. Pero en su interior estaba profundamente preocupado. En ese momento, Catalina, ajena al desastre inminente, estaba ocupada bailando con sus damas de compañía. Un instante después, unos guardias irrumpieron en su habitación, rompiendo la paz. Antes de que Catalina pudiera reaccionar, fue rodeada. El rey ordenó su arresto domiciliario, con Dama Rochford a su cargo. Mientras tanto, el antiguo amante de Catalina fue arrestado sin previo aviso. Además, su amiga más íntima, Juana, también fue citada en secreto. En ese momento, Enrique aún albergaba un atisbo de esperanza. Quizás Catalina solo fuera objeto de rumores. Poco después, el amante fue arrestado. Al ver el lugar de la ejecución, se entregó de inmediato. Mientras tanto, Catalina, confinada en su palacio, quedó completamente devastada. Encarcelaron a su amante y a varias damas de compañía del duque. Fue entonces cuando Catalina comprendió lo sucedido. Al enterarse de que se había casado con una cortesana como reina, la ira de Enrique llegó a su punto álgido. Inmediatamente ordenó la confiscación de todos los bienes de Catalina, la despojó de su título de reina y la desterró del palacio para siempre. Aún así, Catalina se mantuvo desafiante. De hecho, huyó del palacio sin permiso. Como una loca, persiguiendo desesperadamente a Enrique. Pero para entonces, Enrique odiaba profundamente a Catalina. Por lo tanto, cuanto más suplicaba a Catalina, más patética parecía. Así pues, Enrique la envió a un convento. Al enterarse de que se había salvado, Catalina se tranquilizó. Esto fue el resultado de una investigación sobre su conducta prematrimonial. Por lo tanto, el obispo le recordó que si confesaba dócilmente sus pecados, podría recibir el perdón del rey. Estos fueron los últimos momentos de Catalina. Sentada en la Torre de Londres aguardaba el juicio. Al enterarse de su sentencia de muerte, Catalina no mostró sorpresa. En cambio, hizo una última petición. Sin embargo, cuando el carcelero le preguntó si necesitaba confesar, se negó rotundamente. Mientras tanto,
Enrique, pronto soltero de nuevo, ofrecía una lujosa fiesta. Había invitado especialmente a hermosas mujeres de diversos estilos. En contraste, Catalina, aunque preparada para la muerte, se sentía aterrorizada. Después de todo, solo tenía 22 años. Las circunstancias de Catalina contrastaban marcadamente con la vida despreocupada de Enrique. Respaldado por el poder real, podía disfrutar libremente de cualquier mujer que deseara. Incluso buscó vengarse de Catalina por su traición. Inicialmente, la investigación expuso la infidelidad de la reina antes del matrimonio. Pero Catalina reveló que Francisco la había acosado repetidamente. Para limpiar su nombre, culpó a su antiguo amante. No sabía que Francisco tampoco quería asumir la culpa. Así que implicó a Carlos, la Guardia Real, y a su doncella, quienes lo habían orquestado todo. Enrique no solo se casó con una prostituta, sino que, incluso después del matrimonio, Catalina mantenía una aventura. Cuando supo la verdad, se puso furioso y enfurecido. Enrique, arrogante y siempre culpando a los demás, nunca reconoció su propia culpa. Catalina, para disminuir su miedo a la muerte, quiso usar un trozo de madera para prepararse.